Muy bien, tengan todos buenos días. Vamos a iniciar entonces nuestro curso, vamos a continuar, mejor dicho, con nuestro curso de el Evangelio de la Sinodalidad en nuestro centro de formación parroquial. Recordemos que nuestro centro de formación parroquial es exclusivamente para que nosotros podamos tener la oportunidad de ir conociendo y aprendiendo de nuestro Señor Jesús, en la Biblia, ir tomando ese conocimiento que es necesario para que nosotros podamos seguir adelante en nuestro caminar y llegar hacia la meta que Jesucristo nos ha propuesto, la reunión con el Padre. Entonces, les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a empezar con la oración del Espíritu Santo, la que tenemos en este proceso sinodal, para que nos acompañe a ustedes, para que me acompañen a mí, para que pongan las palabras que Él quiere que se den, que tengamos que decir, para que ustedes escuchen lo que es necesario y tengamos ese conocimiento que nosotros queremos para poder estar en el reino de Dios como es que Él nos lo ha prometido, su última promesa. Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el tema que tenemos el día de hoy, el inicio de nuestro tema número 12, se llama la Iglesia del Camino. Aquí nos están dando a conocer, este es prácticamente un paralelo del tema número 1 que vimos nosotros en nuestro curso. ¿Se acuerdan que el tema número 1 de nuestro curso se trataba de el camino de Jesús? Prácticamente ahí estábamos viendo nosotros en el tema número 1, que se llamaba exactamente el Evangelio de la Sinodalidad, el Evangelio del Camino. Y ahí nos hablaba Lucas, en su Evangelio nos habla sobre cómo Jesús hace su caminar. Ahora nosotros en este tema de la Iglesia del Camino vemos cómo la Iglesia continúa ese camino de Jesús. La pregunta que nos hacemos acá también es, ¿qué es la Iglesia? Y en ese momento entonces nosotros recurrimos a lo que se encuentra abajo en la página de la presentación del tema, que nos habla del versículo de Hechos de los Apóstoles 2:42, que dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Este pequeño versículo que hemos leído de Hechos, porque aquí básicamente vamos a estar hablando más de el libro de Hechos de los Apóstoles. Si vemos, esto es lo que es la iglesia. Y aquí nos da 4 puntos fundamentales de lo que son las comunidades cristianas de Jerusalén. Esos 4 puntos, sin esos 4 puntos, básicamente
no tenemos iglesia. Y la iglesia prácticamente son todos los hombres, mujeres, niños, en general. Ustedes ven ahí el dibujo que está abajo de la sinodalidad, esas siluetas de hombres, mujeres y niños que están ahí, que van caminando juntos. Esa es la iglesia, las comunidades. Ellos son los que la forman. Lo que tenemos enfrente, donde tenemos la figura de, es el templo. Y el templo básicamente es el lugar donde nos vamos a reunir. Aunque recuérdense que en el tiempo de Jesús solo existía un templo, el templo de Jerusalén. De ahí lo demás eran las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas en realidad? Eran casas donde se reunían a hacer oración. Eran lugares, unas casas donde se reunían ellos a hacer oración. Eso es básicamente lo que teníamos. Entonces vemos esos 4 puntos fundamentales de la comunidad. Acudían a la enseñanza de los apóstoles. Eso es a escuchar la palabra, a escuchar lo que Jesús nos dejó dicho. Ahí es donde empezamos. Cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿a qué vamos? Vamos a escuchar la palabra. Es una de las partes fundamentales de nuestra misa, escuchar la palabra. Pues posteriormente dice en la comunión, o sea, la fracción del pan. La comunión es que vamos todos juntos. Y la fracción del pan es eso, tomar la hostia. Ahí es donde nosotros estamos juntándonos como iglesia. Y finalmente tenemos el último punto fundamental, el cuarto, que es la oración. Las oraciones. Como podemos ver ahí, necesitamos nosotros de hacer oración para poder ser esa iglesia que va en camino. Y el caminar lo tenemos que hacer todos juntos, porque Dios no nos envió la salvación individual. Yo no me salvo individualmente. ¿Y por qué no me salvo individualmente? Porque tengo que apoyar a mi prójimo. Recuérdense de la misericordia. Jesús nos habló mucho de la misericordia, del apoyo, del amor. Esos son los postulados finales que nos dio. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver acá en este tema. Entonces, vamos a ver primeramente lo que es el enlace. Y como decíamos en el tema anterior, se nos hizo tomar conciencia de que la salvación es para todos. Jesús vino y dijo, todos los hombres y todas las mujeres se van a salvar. La salvación es universal, para todos. No hay ninguno que no se vaya a salvar. Nosotros somos los que tenemos que poner de nuestra parte para ser salvos, como nos han dado las otras pláticas. Jorge, me acuerdo que nos dijo eso y nos dio también unos puntos de qué era la salvación, ¿verdad? Entonces ahora vamos a continuar. Ya nos dimos cuenta que el camino lo inicia, camino, Jesús hizo el camino. Él empezó haciendo un camino y la iglesia tiene que continuar con ese camino. Si ustedes recuerdan en el Evangelio de Lucas hay un pasaje muy conocido y que todos tenemos bastante conocimiento de él, que es el camino de Emaús. Eso se acerca a los discípulos que van en el camino de Emaús, les enseña las escrituras y camina con ellos. Eso es la formación, el camino que da para la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, nuestro objetivo consiste en mostrar cuál es el camino que Dios ha proyectado para la salvación. Así como también vamos a acentuar las palabras de sinodalidad, iconia, paresia y que se encuentran en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué es que están ahí esas palabras? ¿Y qué significa cada una de ellas? Y vamos a ver que la figura de María es la madre y es el modelo de nuestra iglesia sinodal. Que María es nuestra madre y modelo de nuestra iglesia sinodal. Entonces, primero vamos a ver lo que es la enseñanza. En este caso decimos que es una enseñanza porque este texto que vamos a leer en este momento es del magisterio de la iglesia. Quisiera que me hiciera el favor alguien de poder leer lo que está puesto en la
diapositiva ahí que es la enseñanza del día de hoy. ¿Alguien que quiera voluntariamente leerla? ¿Puedo yo, Jorge? Sí, claro, con mucho gusto. Es el Señor Jesús que se presenta a ti mismo como el camino, la verdad y la vida. Esto lo vemos en Juan 14, versículo 6. Y los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados los discípulos del camino. Esto lo vemos en varios versículos y capítulos en Hechos. La sinodalidad en esta perspectiva es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos o una cuestión de simple administración interna en la iglesia. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar, modus vivendi et operandi, de la iglesia pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Esto lo vemos en el documento preparatorio número 10. Muchas gracias. Como ustedes se pueden dar cuenta, entonces, esto es parte del documento preparatorio del Sínodo 22-23, es el punto número 10. Cuando el Papa, el año pasado, si no estoy equivocado, en agosto del año pasado, de 2021, inauguró el Sínodo. Entonces, él en su alocución de ese día hizo también este documento, también está este documento que fue entregado a todas las iglesias. Y ahí es donde nos presenta esta parte. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y de esa forma se fueron llamando inicialmente a los discípulos. Y entonces él habla sobre la sinodalidad, que es el caminar juntos, y ahí nos lo dice, que no es nada más la iglesia la que se va a juntar. No es la iglesia la que tiene que, solo los sacerdotes, solo los obispos, solo la curia. Ellos no son los únicos que deben de participar, sino que por eso este sínodo lo hicieron más especial, porque el Papa invitó a todos los laicos y a todas las comunidades y a todas las organizaciones a que pudieran participar, incluso a los no laicos, a los que son de otras fes religiosas, también los invitó para que propusieran ellos, porque no es que lo que se diga, lo que digamos nosotros se va a hacer ahí, sino que van a tomar en cuenta algunas cosas, algunas otras no las van a considerar porque eso es lo que ellos, es lo que le conviene a la iglesia, no es lo que a nosotros nos convenga. Tenemos que tener también nosotros esa idea de que es lo que a la iglesia en realidad le conviene. Y no porque muchos piden una cosa que sea mala, se tiene que hacer. Eso es parte del trabajo. Entonces aquí lo importante es que Jesús se presenta como el camino y nos invita a caminar con él juntos, en comunión. O sea, comunión es que todos estemos reunidos, reunirse en asamblea y participar activamente en la misión evangelizadora, que es el mandato que le da Jesús a sus apóstoles y a todos sus discípulos. Y recordemos, los apóstoles son los 12, pero los discípulos son todas las personas que estaban alrededor de Jesús. Entonces eligió 12 para que fueran sus principales, pero los demás eran sus discípulos. Todos estaban aprendiendo de él también. Y nosotros somos parte de ese discipulado que tenemos ahí. Entonces vamos a ver, si ustedes se dieron cuenta, acá también nos hablaba decía, sus seguidores en su origen fueron llamados los discípulos del camino, los del camino.
¿Por qué le llamaban así a los discípulos los del camino? Ahí vemos a Jesús que va en marcha y ellos van con él. Entonces, ese es un término que nos sirve para indicar cuál es la cualidad constitutiva del estilo de vida de la comunidad de los discípulos de Jesús. Ellos decían, vamos a seguir el camino de Jesús. Inicialmente a ellos también les llamaban tuvieron un nombre que eran los Netzarim, que decían que eran los nazarenos, que eran los que acompañaban a Jesús. Entonces, entonces ellos fueron llevándolos y fueron nombrándolos los discípulos de Jesús, y después por las mismas, Lucas nos lo pone así, tanto en Hechos como en el Evangelio, el tercer Evangelio, el Evangelio de Lucas nos lo pone así. Lucas ve la vida de Jesús como un camino a recorrer y los apóstoles van en ese camino. Entonces se trata de una expresión, el camino es para referirse a la doctrina de Jesús. Los seguidores del camino son aquellos que siguen a Jesús. Por eso a nosotros nos piden muchas veces que sigamos el camino de Jesús, que seamos parte de esa gente de el camino, que seamos nosotros también los del camino. Eso es lo que nos están pidiendo. De ahí es de donde empezamos a derivar y fue utilizada en varias ocasiones. También hacen referencia al mismo nombre de Jesús. Acuerden, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino. Entonces, él mismo hace referencia, vamos a ver eso un poquito más adelante, y verán ustedes entonces que posteriormente, ya después, fueron llamados cristianos. Esto lo encontramos en Hechos 11:26, donde dice que en la iglesia de Tesalonia, sí, en la iglesia de Tesalonia fue donde ellos empezaron a ser llamados los del camino. ¿Pero qué es ese camino? Es el camino de la salvación. Es el camino que nos lleva hacia Jesucristo. Es el camino que nos lleva hacia el nuevo reino, al encuentro con el Padre. ¿Y quiénes están invitados a ser esa gente del camino? Ahí pueden ver ustedes en esa figura varias personas que van caminando hacia una luz y van vestidos con la ropa que usamos actualmente. Y no les pusimos cara porque somos todos nosotros. Nosotros somos los que estamos llamados a ese camino de salvación, que estamos buscando ese camino de salvación y al que nosotros queremos hacer referencia. Entonces, eso es lo que nos llama a nosotros ser los del camino. En este momento vamos a ver, también aquí nuestro manual nos habla de el origen del camino. ¿Por qué es que nosotros podemos decir que son los del camino? ¿Por qué fueron llamados los del camino? Inicialmente tenemos que recordar el versículo de Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino. Jesús nos pide que lo acompañemos, que vayamos con él, que estemos con él, que sigamos ese camino. Y si pueden ver ustedes, ahí está el camino, y va ¿a dónde? A donde hay un corazón con un sol. Es el sol, el corazón del Padre que nos está llamando, que nos está esperando, que para eso nos trajo al mundo. También recordemos de que Jesús en Marcos 7:13 dice, el camino estrecho conduce a la salvación. O sea, estamos hablando de que también Jesús nos pone en el mismo mensaje, en ese camino estrecho que es el camino para la vida eterna. Entonces, esa es otra forma, ese es otro motivo por cual les decían los del camino. Pero haciendo nosotros siempre nuestro eje, vemos que Isaías en 43 dice, abran el camino de Yahvé,
en el desierto. Isaías desde ese tiempo, desde el Antiguo Testamento, nos está llamando a hacer también el camino para llegar a Dios. Y vemos que ese camino está recorrido por Jesús. Es un camino que recorren los apóstoles y es un camino al que tenemos que recorrer también nosotros, y que tenemos que hacerlo en compañía, porque Jesús pudo haberlo hecho solo, pero no lo hizo solo. Llamó a su gente, llamó a sus 12, porque necesitaba que ellos estuviesen en el camino. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos, por eso es que nosotros nos salvamos. Y también tenemos otra referencia del camino, que es cuando Juan el Bautista en Mateo 3:3, también lo encontramos en Lucas y en todos los evangelios, que dice: preparen el camino del Señor. Todo esto que está acá es posible de que de esa manera es por lo cual también los hayan llamado los discípulos del camino. Y tenemos esa referencia, ya que en Hechos 9:2, cuando Pablo, en ese momento Saulo, le pide poderes a los fariseos y a los escribas, les pide poderes para poder seguir a los discípulos del camino. En Hechos 9:2 dice: y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Ahí es donde nosotros podemos describir entonces lo que es el origen del camino. El caminar es un punto importante porque influye en la orientación de la comunidad, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Eso es lo que nos pide. Los discípulos de Jesús empezaron a actuar como Jesús. Y en nuestros cursos, todos los cursos que damos en este centro de formación, siempre nos indican eso. Y cuando escuchamos y leemos, nos damos cuenta que nos dicen que tenemos que imitar a Jesús, que tenemos que configurarnos con Jesús, que tenemos que ser igual que Jesús. O sea, ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Y por eso es que tenemos que ser del camino también nosotros, y caminar juntos como lo hizo Jesús. Vamos a ver entonces cuál es el mensaje de Lucas. ¿Cuál es el mensaje que nos deja Lucas en su evangelio sobre el camino? ¿Qué es lo que nos trae él, no solo en el evangelio, sino que en Hechos de los Apóstoles? Primeramente nos dice Lucas que el encuentro con el Señor ocurre a través de una experiencia itineraria del camino. Esto es a lo que Lucas llama encontrarse con el Señor, encontrar la llamada de Jesús. Los primeros discípulos, si vemos nosotros en Juan, dice que estaban los discípulos de Juan el Bautista, 2 discípulos de Juan el Bautista, y pasó Jesús en el camino, y ellos lo empezaron a seguir. Y después estamos parafraseando, y cuando llega con ellos le dicen: ¿dónde vives? Y él, ¿qué les contesta? Vengan y lo verán, vamos en el camino. Y así va encontrando a todos los discípulos. Jesús va caminando y va encontrando a la gente. Es la dinámica de Jesús. Ser discípulo de Jesús significa entrar en el camino, en el reino de Dios. Es ir caminando con Él. Eso es lo que nosotros vamos aprendiendo. Ese es el punto número 2 de que Lucas nos pone en los Hechos, que para ser discípulos hay que entrar en la dinámica del reino, en el movimiento del reino, en el caminar con Jesús, en el caminar para llegar al Padre. La vida es un camino,
empieza con el nacimiento, va teniendo varias etapas, niño, adulto, grande, y llega al final donde llega la muerte. En fin, ese es un caminar que nosotros vamos haciendo. Y es dinámico porque no podemos estar estáticos. Todo el tiempo vamos caminando, el tiempo va pasando, el tiempo es dinámico también. Entonces ese es el caminar al que nos llama Lucas. Y por eso dice Lucas también que el caminar es la mejor manera que tiene uno para sentirse vivo. Si nosotros estamos sin hacer nada, si somos vegetales en un momento de, por así decirlo, no nos podemos sentir vivos. Y entonces Jesús nos llama a eso, a sentirnos vivos, a ser discípulos, a entrar en esa dinámica caminante. Y al hacerlo, es mejor hacerlo en el Espíritu de Jesús, porque el Espíritu de Jesús es el que nos ayuda a mejorar la manera y hacer sentir que se sientan vivas otras personas. Eso es a lo que nosotros tenemos, por eso este discipulado. Y eso es lo que nos quieren, a lo que nos enfoca, al encuentro, que nos encontramos a Jesús en el camino, que para estar con Jesús debemos de caminar con Él, porque el camino es vida. Y ahí es camino, verdad y vida. Por eso Jesús nos lo hace así. Y todo lo que nos da Dios, no nos lo dio solamente a nosotros, nos lo dio para compartir. Por eso es de que tenemos que hacerlo todos juntos. Vamos a ver entonces el siguiente punto, que es Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas termina exactamente con la ascensión del Señor. Cuando Dios sube a los cielos, es el momento en que Lucas finaliza su evangelio, el Evangelio de Lucas. Y Hechos de los Apóstoles inicia exactamente en el mismo hecho, la ascensión del Señor. Los dos, inicialmente, tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles se consideraba un solo libro. Pero posteriormente lo dividieron en dos a principios de los años, los primeros años de la iglesia, por ahí por los años 80 más o menos, ya está prácticamente explicado de que Hechos de los Apóstoles es un libro diferente, porque tiene diferentes cosas. Destacan dos paralelos entre Jesús y la iglesia. Esa es una cosa que tenemos ahí, que en Lucas, en el Evangelio, Lucas destaca la vida de Jesús, pero ustedes se van a ir dando cuenta, si lo leen y cuando vayamos platicando, que Hechos de los Apóstoles tiene cosas paralelas que van a la par de lo que hace de la vida de Jesús. Básicamente, Lucas escribe Hechos de los Apóstoles para dar testimonio del nacimiento de la nueva iglesia, para enseñarnos cómo es ese caminar, con todos sus problemas, con todas las cosas que tuvo. Pero también hay relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros aquí vemos que en Lucas 1:13 nos habla de que Jesús fue al desierto. Ahí es donde Jesús prácticamente y pasó 40 días en el desierto purificándose. Eso es lo que nos dice ese pasaje de la Biblia. Pero en Lucas 24:36 también nos dice de que Jesús pasó 40 días con sus apóstoles después de la resurrección. Entre la resurrección y la ascensión del Señor hay 40 días. ¿Y qué pasó haciendo Jesús esos 40 días? Pasó mostrándose y purificando a sus apóstoles para que pudieran cumplir con la misión que les iba a dejar. Es la misión de expandir la iglesia.
Vemos que en Lucas, pues esto es solo para poner unos ejemplos, en Lucas 3:21 vemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y en él nos dice que el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma y se posó en Jesús, y que se oyó la voz del Señor que dijo, este es mi Hijo amado. Entonces, eso hace entonces que el Espíritu Santo descienda sobre Jesús. Eso es lo que nos está indicando Lucas en ese momento. Se llena completamente de Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo que hace que los apóstoles sean valientes, que salgan y que hablen y que prediquen a Jesús? La venida del Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés, eso lo tenemos en Hechos 2, del 1 al 12. Allí es donde ellos ven que Jesús llega con ellos a Pentecostés y les da esa fuerza y esa energía para que ellos puedan salir adelante. Entonces, Hechos de los Apóstoles en realidad fue escrito para animar, corregir, impulsar a las comunidades de creyentes a ser fieles al Señor Jesús y a continuar el camino iniciado. Por eso es de que el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles se ve como que si fuera un solo libro. Y por eso el libro termina con la ascensión y Lucas, con toda su magistralidad, lo inicia Hechos con lo mismo, con la ascensión del Señor, para decir que es un camino continuo. Jesús vino y abrió la brecha. Le toca a nosotros los discípulos caminarlo y llegar a Él para llegar al final. Pero el Espíritu Santo es el verdadero hechor del nacimiento de la iglesia. El Espíritu es el que les da, los impulsa, es el Espíritu el que les da esa fortaleza. Entonces, Hechos nos proporciona un hilo conductor siguiendo el esquema de promesas, cumplimientos que hay entre el éxodo de Israel con el éxodo de Jesús y la iglesia. El éxodo, como nos lo enseñaron en el tema 1, es caminar. La salida, éxodo es la salida. Entonces, ¿cuál es el punto vital del éxodo de Israel? La salida del cautiverio que tenían en Egipto. Jesús nos enseña su éxodo, que es el caminar hacia la salvación. Y ahora a la iglesia le toca que ser ese su caminar, ese camino que tenemos que llevar con ellos. Entonces nosotros somos una iglesia del camino. ¿Por qué decimos que somos una iglesia del camino? Porque caminar es esto, porque Hechos nos enfatiza que debemos de caminar en las dificultades y enfatizar en la sinodalidad. ¿Qué significa la sinodalidad? Son las palabras que nos anunciaron que teníamos que ver. La sinodalidad significa caminar juntos, hacer caminos juntos. Es un caminar, pero no solos. Vamos de la mano. ¿Quién nos lleva de la mano? Nos lleva a Dios. Ahí está ese camino que nos conduce ¿a dónde? Hacia la cruz del Señor. Y en la cruz del Señor está, y la cruz prácticamente es el puente para llegar a Dios. Ahí habrá un barranco. Si nosotros nos desviamos un poco de ese camino, vamos a caer en el barranco, en el infierno, como dicen, ¿verdad? ¿Dónde está el infierno? Abajo. Pero ¿qué es la cruz? Es el camino, el árbol, que es la continuación del camino, el puente que hace que nosotros crucemos de este mundo actual hacia el mundo futuro. Por eso es de que tenemos que caminar juntos y como iglesia. Pero ese caminar, ¿quién nos lo va dictando? Nos lo dicta el Espíritu Santo. Ese caminar en sinodalidad, y esa sinodalidad debemos de hacerla con koinonía. ¿Qué es la koinonía? Es un término
que utiliza la doctrina cristiana para designar participación en la misma fe y comunión en todos los mismos miembros de la iglesia, los cristianos, los miembros de la cristiandad. Entonces, koinonia más que todo es lo que nos pone el Papa de lema en su sínodo, en el sínodo 22-23, que es, ¿cuáles son las palabras esas? Las vimos con la introducción que nos dio Mauro, que eran 3 palabras concretas: comunión, participación y misión. Comunión, debemos de estar juntos para participar. Participación es que no nos debemos de quedar atrás, todos hacia adelante, diría el Popol Vuh, todos todos de pie, todos caminando hacia adelante. Participar. ¿Pero en qué vamos a participar? En la fe, en la enseñanza que nos dejó Jesús. Y en comunión, ¿qué? Todos juntos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Llevar a todos los que nos sea posible la palabra de Jesús. Habrán diferentes formas como sucederán. Algunos lo hacen a través de sus comunidades con servicio social cristiano. Otros lo harán hablándole a sus compañeros de trabajo. Otros lo harán participando, dando prédicas, alabando con canciones en las misas. Pero en realidad es hablarle a todos los miembros de la iglesia. Por eso es de que el CEPAF es el centro de formación donde nosotros venimos, aprendemos algo, pero no nos tenemos que quedar en algo. Por eso es que al final de la misa nos dicen, vayan en la paz del Señor. ¿Dónde escucharon eso ustedes? En el tema anterior. Cuando Jesús envía primero a los 12 y después a los 72 a que vayan a abrir los caminos del Señor. Ahí es donde nosotros lo escuchamos. Y esa es parte, entonces, y al final, en la ascensión, les dicen que deben de ir a todos los pueblos, que deben de caminar, que deben de llevar la palabra de Jesús hasta los confines de la tierra. Y ahí es donde nosotros vemos eso. Pero para eso tenemos que tener la parresía. ¿Qué es la parresía? Es la valentía, es tener confianza, es tener fuerza, es hacer las cosas con valor, diríamos, con osadía, dicen ahí. Es la libertad de decirlo todo, en diversas formas, con franqueza, con valentía, con libertad, con confianza. Eso es lo que tenemos que hacer con parresía. Entonces, se enfatiza que seguir el camino que nos dejó Jesús, significa asumir sinodalidad, o sea, caminar juntos. ¿Y cómo vamos a caminar juntos? Como los del camino, con el estilo de vida de Jesús. Y debemos de hacerlo, por eso es que debemos de hacerlo con koinonia, con fe, con participación, con comunión, con misión. Y así decir, preservando la comunión fraterna, con fraternidad. A eso es a lo que nos llama entonces ser la iglesia del camino. Vemos también que en Lucas hay 3 caminos en Hechos de los Apóstoles. Lucas nos plantea 3 caminos que se hay en Hechos de los Apóstoles. El primero es el camino de Israel. En el camino de Israel prácticamente nos presenta las características de un actuar profético. Esto, voy a hacer un resumen rapidito, que es lo que vimos en el libro de Historia de la Salvación. Ahí empezamos a ver desde la creación cómo Dios en su tiempo va. Acuérdense que el tiempo de Dios es cíclico y va apareciendo y se va mostrando y va dando a las personas, a ciertos personajes,
les va dando las instrucciones de qué es lo que deben de decir, qué es lo que deben de hacer. Entonces, en el primero es la etapa de los patriarcas. En la etapa de los patriarcas prácticamente está Abraham, que salga de Ur y que vaya a la tierra que él le prometió. Abraham obedece, sale, lo vemos en todo el Génesis, tiene a sus dos hijos, que es Isaac y Esaú. Conocemos la historia de Isaac y Esaú. El que queda bendecido por Abraham al final es Isaac, de cual tiene también varios hijos, y ahí está Jacobo. Jacobo es el que se queda es el que también recibe la bendición de Isaac, y tiene 12 hijos, y de ahí se forman, ¿qué? Las 12 tribus de Israel, las que nosotros conocemos como las 12 tribus de Israel. Entonces, prácticamente, Jacobo se vuelve, y acuérdense que en la historia también ahí es donde se convierte en Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dice que así se va a llamar. Te llamarás Israel, así le dice a Jacob. Tenemos entonces que entre la vida de Jacob están, de sus 12 hijos, está José, que es vendido por los hermanos, va a parar a Egipto, sabemos que se vuelve el intendente de Egipto, y al final, cuando la época de la sequía llegan, interpreta los sueños del rey, y al final llega el pueblo de Israel a Egipto, llamado por José, para que ellos puedan sobrevivir, porque Dios le ha dado ese camino. En su segunda etapa prácticamente vemos que entra la esclavitud en Egipto. En Egipto se vuelven esclavos prácticamente, los israelitas los siguen acompañando. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Dios vuelve a llamar a otro emisario, y en este caso es Moisés, y le ordena que él sea el que dirija la liberación del pueblo de Israel. Recordémonos cuando le habla en la zarza, lo que es el Éxodo, y le habla a Moisés cuando él está en la montaña, y la zarza al viento le habla a él. Entonces, ahí ¿qué es lo que sucede ahí? Llega Moisés, libera al pueblo. Vemos ahí que nace la Pascua. La Pascua es el paso del Señor. Así es como la conocemos, ¿verdad? El paso del Señor. Y recordemos que pasa el ángel del Señor, destruyen y dejan salir. Entonces empieza su camino por el desierto, y llegan entonces ellos al monte Sinaí a los 50 días para celebrar Pentecostés. Es cuando Moisés recibe las tablas de la alianza, la nueva alianza de Dios con su pueblo. Primero la hizo con Abraham, ahora la está haciendo con Moisés. Después vemos en el libro que llega Josué, que es el que queda en vez de Moisés, y llega la época de los jueces, que los principales jueces están Gedrón, Sansón, Débora, etcétera. Hay varios jueces ahí que son los que van dirigiendo al pueblo de Israel. Posteriormente viene la etapa de los reyes. Los israelitas querían rey, entonces nombran a su rey, y ahí tenemos a Saúl, que fue el primer rey, y después tenemos al principal rey, que es el rey David. Después del rey David, el hijo Salomón, que construye y finaliza el templo en Jerusalén. En ese tiempo también vemos que entramos a la etapa de la división. Tenemos la etapa de la monarquía, entonces tenemos la etapa de la división, donde se vuelve el rey de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, cada uno con su propio rey, haciendo las cosas malas, hasta que son prácticamente derrotados y aprisionados por los babilónicos. Se llevan a Siria a los del reino del norte, o sea, el reino de Israel. A los del reino del sur van a Babilonia. Los del reino del norte prácticamente ahí casi que desaparecen, y posteriormente se pierden lo de la religión, y posteriormente se vienen ellos y regresan a Israel. Y entonces, después de estar ahí, tenemos a todos los profetas van anunciando y declarando
la salvación del pueblo de Israel y la venida de Jesús. La venida de Jesús está planificada desde la creación. Desde el momento en que se hizo la creación, ahí tenemos que estar planificada y básicamente termina con el nacimiento de Jesús. Toda esta etapa es un tiempo de preparación y está caracterizado por las alianzas entre Dios y su pueblo y el pueblo de Israel. En todas hay un ciclo en el cual aparece Dios. Dios le habla a los patriarcas, Dios le habla a los profetas, Dios dice quiénes van a ser prácticamente quiénes son los que se ungen como reyes, y eso es lo que va pasando. Pero en todo el camino está determinado por el Padre. El Padre es el autor del camino. Todo el camino está hecho. El Padre es el que lo va dirigiendo junto con el Espíritu Santo. De ahí vemos el camino de Jesús. En el camino de Jesús, básicamente encontramos que Jesús viene al mundo en el nacimiento. Esto es algo muy especial que nos trae el camino de Jesús. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de Jesús, es la unión entre lo divino, Dios hecho humano, entre lo divino y lo humano. Eso es lo que hacen, donde empieza el camino de Jesús. De ahí de su niñez y todo pasa al bautismo. En el bautismo es donde recibe el Espíritu Santo y es donde él prácticamente inicia su misión de evangelizador. Empieza, después de eso va al desierto, empieza a hablar en Galilea, empieza a hablar con otras personas y ahí va él avanzando. Empieza entonces la tercera parte, que es el anuncio del reino de Dios. Las multitudes lo escuchan. El Señor anuncia el camino. ¿Cómo nos debemos de comportar? ¿Qué debemos de hacer en nuestra marcha para llegar al reino de Dios? Por eso Él nos anuncia. ¿Y cómo es el reino de Dios? Él nos va anunciando todo eso en el camino. Es la parte que en Lucas encontramos a partir del capítulo 9, cuando Jesús decide, en 9:51, cuando Jesús decide ir a Jerusalén y empieza esas historias donde llega hasta Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, sucede lo que tiene que suceder, la crucifixión, que es el momento culmen, porque es el momento culmen de la salvación, es el momento en que Jesús perdona nuestros pecados, es el momento de la redención, es el momento de la salvación, el momento del sacrificio, el cordero sacrificado que limpia todo el pecado del mundo. Ese es el momento por el cual Jesús vino, para enseñarnos el camino y para decirnos que en ese momento Él es el que se está sacrificando por nosotros para llegar al final. Vemos posteriormente que está purificando a sus apóstoles y que llega a la ascensión. ¿Los purifica para qué? Para construir esa iglesia, para darles las indicaciones del camino, para abrirle los ojos y enseñarles cuál es el camino que deben de seguir. Y finalmente, ¿dónde termina el camino de Jesús? A la derecha del Padre. Ahí es donde termina el camino de Jesús, a donde Jesús nos invita a llegar a la presencia del Padre. Por eso en nuestro manual dice, el camino de Jesús finaliza a la derecha del Padre. Una meta auténtica que se realiza plenamente. O sea, cuando suceda eso, cada quien llegue al Padre, se va a realizar plenamente. Nos está iniciando y nos está personificando el reino de Dios. ¿Cómo es que va a ser el reino de Dios? Por eso es que estamos. Nos dice que la vida es en sinodalidad filial y fraterna, en la gloria que Dios quiere para sus hijos. Porque Dios, desde el momento en que nos creó, hizo un plan. Y en su plan puso al hombre en la tierra para que aprendiera, para que lo alabara, para que lo bendiciera, para que caminaran juntos desde el principio. Y espera al final el reencuentro con nosotros. Que estemos también a su derecha, a la derecha todos los que se portan bien. Esa
básicamente está en el Apocalipsis. Eso es lo que nos va diciendo el Apocalipsis. Que confiando en Jesús, que haciendo lo que Él nos hizo, que llevando la vida, que al final tenemos que llegar a esa vida plena, a esa nueva Jerusalén. Entonces, esta iglesia del camino inicia con la ascensión, que es el reino presente. Nosotros estamos en la ascensión del Señor, que es nuestro reino presente. Recorremos todo el camino y nos va a llevar a la parusia, o a la parusía, que es el reino futuro, la nueva Jerusalén, el camino que deben de recorrer. La iglesia ha hecho este camino y lleva varios puntos. Básicamente la iglesia tiene en el plano, en Hechos de los Apóstoles, la iglesia tiene 4 etapas por las que fue caminando. La primera etapa es en Jerusalén. En Jerusalén, inicialmente, después de la asunción del Señor, los apóstoles esperan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega con ellos, prácticamente los toma posesión de ellos, y los apóstoles pierden el miedo. Ellos vienen y salen con valentía, salen a predicar. Aquí escuchamos el don de las lenguas. El don de las lenguas no es que ellos hablaran en los idiomas de los demás escuchaban que les hablaban en sus idiomas. Ellos llegaron y empezaron a platicar. Los demás, cada quien escuchaba que le hablaban en su idioma. ¿Por qué? Porque el Pentecostés es para todos. El Pentecostés no es solamente para nosotros, es para todos. Entonces todos tienen eso. Los apóstoles toman valor y empiezan a proclamar el reino de Dios, van al templo y empiezan a hablar, y ahí tenemos todo hasta el capítulo 8, donde ellos hablan sobre eso. Y se empiezan a formar las primeras comunidades. Eso lo vemos nosotros en todo el camino de Hechos de los Apóstoles. La segunda parte es de que van a Samaria y Judea, empiezan a salir. Aquí tenemos cuando Felipe sale y va a Judea, y tenemos ese pasaje donde está el mago, y Felipe cura a algunas personas, y los samaritanos se convierten. Y posteriormente llegan los apóstoles y les exponen las manos. Entonces ellos se van convirtiendo. También tenemos el pasaje del bautismo del etíope. Ahí estamos nosotros viendo de cómo van avanzando. Y en el capítulo 10, exactamente, vemos la conversión de Pablo. Y posteriormente el crecimiento de la iglesia en Antioquía. O sea, sale de Jerusalén y empieza a esparcirse por toda Samaria y Judea. Tenemos un punto muy especial, que es el Concilio de Jerusalén. Aquí estamos. El Concilio de Jerusalén lo que tiene de especial es la aceptación de los paganos en la iglesia. Ahí ya Pablo se ha convertido, y él quiere, y acuérdense que la misión de Pablo es que Jesús le da, es de que él va a hacer el anuncio del reino a todos los gentiles, a los que no son judíos, a los demás. Y ahí es entonces, y cuando llegan, como la iglesia, como los israelitas tenían ciertas normas muy rígidas a las cuales no querían ponerse las demás, los gentiles, no querían aceptar a los gentiles, entonces vienen y empiezan a ver qué es lo que sucede ahí, y hacen el Concilio de Jerusalén, y ahí es donde aceptan, y donde tenemos en Hechos, donde dicen, no se les impondrán más cargas que las necesarias. ¿Ah? Y ahí entonces hablamos de ese punto. Posteriormente, el mandato de Jesús a todos los confines de la tierra. Esto se está ahí, lo encontramos nosotros ahí en todo este párrafo del camino de la iglesia, y porque Dios también nos manda que lleguemos a todos los confines de la tierra. Entonces, es el llamado para que todos los cristianos hagamos comunidad, participación y misión. Lo que nos pide el Papa ahora en el sínodo, que estemos juntos, que participemos y que vayamos dando la misión. Pero esto es por gracias al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es la garantía fundamental en la que está entre el nexo de el camino de Jesús y el camino de la iglesia. La acción del Espíritu Santo es una acción que se presenta en todos los siglos, desde que el pueblo de Israel, y es la que inspiró a sus autores en las Sagradas Escrituras. Ahí estaba el Espíritu Santo está en la creación, acuérdense, dice el Génesis 1:2, el Espíritu aleteaba sobre la tierra, no existía nada, era oscuridad, en fin. También vemos que el Espíritu Santo estuvo presente en la misión de Jesús. Siempre estuvo presente, bajó, desde que se encarnó en María, bajó el Espíritu Santo y tomó María, bajó en el bautismo, lo dio al desierto, en fin, en toda su vida, el Espíritu, siempre él estaba presente, el Espíritu Santo. Y por eso, y permanece vivo a través de Jesús resucitado. Cuando Jesús resucita, también les deja su Espíritu Santo. Le otorga a las comunidades el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia. Entonces, ese Espíritu Santo es la fuerza viva, es la presencia viva y la fuerza dinamizadora de movimiento del camino, que le da ese dinamismo a la misión, que ellos los hace valientes para que salgan, para que hablen, para que ellos vayan y lleven la palabra de Dios a los confines de la tierra y les ayuda a que los discípulos puedan cumplir con el camino del Señor. La presencia del Espíritu Santo siempre está vinculada a la proclamación y a la misión. Desde el camino desde el Espíritu Santo está en todas las etapas del camino de los hechos. Primero lo vemos en Hechos, en Pentecostés, en Hechos 2:1-13. Llega el Espíritu Santo, toma posesión de los apóstoles y eso hace de que ellos salgan. También la vemos en la conversión de los samaritanos. Eso lo encontramos en Hechos del 14 al 16, donde dice que llegó Pedro y Juan, llegaron a ver a los samaritanos después de que les había hablado Felipe. Llegan ellos y piden que el Espíritu Santo baje sobre ellos. Les imponen las manos y en el momento en que les imponen las manos, el Espíritu Santo baja, y también en ese mismo capítulo dice de que llega las lenguas. También ahí vemos la parte esa de la proclamación de las lenguas. Se reciben el Espíritu Santo y también tenemos el hecho de que ahí ellos escuchan de manera todas las lenguas. Siguiendo el camino llegamos a la conversión de Cornelio en el 10, en el 44-46, que de igual manera Pablo llega a la casa, es llamado por Cornelio. Cornelio es un centurión romano que se arrepiente de algunas cosas, de las cosas malas que hizo al mando de Pilatos. Llega a la casa de Cornelio. Cuando les estaba hablando, dice la Biblia en Hechos, que cuando les estaba hablando descendió el Espíritu Santo y tomó posesión de todos y bajó y tomó posesión de todos los que estaban en ellos, y también se oye que allá está el espíritu de lenguas, también ahí está hecho. Posteriormente el camino lo siguen caminando y Pedro y Pablo, Pablo se encuentra con los discípulos de Juan Bautista en Efeso. Ahí también encontramos en Hechos 19, en donde Pablo empieza a hablarle a los discípulos, que ellos estaban todavía con la parte de Juan. Aquí ya estamos en Efeso, de Juan el Bautista, y Pablo viene y les habla. Ellos se bautizan en el nombre de Jesús, desciende el Espíritu Santo y también se oye el don de lenguas. Ahí está también presente el don de lenguas. Entonces, a todo esto, ser iglesia del camino es dejarnos mover por el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que nos trae este manual en este momento. Que ser iglesia del camino es dejarnos mover por el Espíritu Santo, el que nos impulsa a abrir nuevas labores, nuevos horizontes, a tener el valor y seguir caminando por ellos. ¿Y por qué María es nuestra madre y modelo de la iglesia sinodal? María está muy asociada al camino de Jesús.
María recibe a Jesús en la Anunciación. María hace muchas cosas, tiene muchas actitudes. Ella está desde el nacimiento, desde que concibe a Jesús hasta que Jesús también, hasta que les deja el Espíritu Santo. En todo ese trayecto está María. Y ella más que nadie lo conoce, es su madre. Estuvo con él 33 años que pasó él de vida aquí en la tierra. Lo conoce de niño, lo tuvo, lo amamantó, estuvo con él, lo llevó por el camino, le fue enseñando, que él la fue aprendiendo de ella, todo lo de las escrituras, todas las actitudes de María. Entonces María es muy especial porque tiene ciertas actitudes. Ella acepta la palabra de Dios. Lo vemos ahí en Lucas 1:38 cuando es la anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces ella escucha al Señor, poniéndose en camino servicial. Ella se pone en camino porque oye que su prima Santa Isabel, es lo que nos dice ahí. Entonces ella se pone en el camino. Ella hace también las marchas. Ella también toma camino. Y ahí vemos una serie de historias cuando ella va a visitar a su prima Santa Isabel y se queda un tiempo con ella. Está dando servicios, se está fiando de Dios y se mantiene en oración. Decimos que ella cuando llega se fía de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llega con Isabel, le dice Isabel, dichosa que has creído. Dichosa que has creído que se cumplirían las promesas del Señor. En ese momento que dice que ella ha creído es porque ella cree, tiene fe, confianza. Ese es el fiándose, confianza. Y siempre se mantiene en oración. Ahí mismo en ese capítulo, ella recita el Magnificat. Por eso es que nosotros decimos que María es madre y modelo del discípulo del camino. Ella va enseñándole a todos cómo es el caminar y lo hace no sola, sino que va acompañando como lo hace Jesús. Y nuestra madre nos sigue acompañando en todos los momentos que nosotros tenemos. María es una constante en el camino de la iglesia. Ella ha estado presente en todos los hechos de evangelización. La vemos a la Virgen de Guadalupe en México, donde ella prácticamente fue la que logró hacer que entrara el cristianismo en el indígena de México. Así como también recordamos que la aparición de Fátima, también ella lo hizo, la aparición en Lourdes, nuestra Madre del Pilar en España, nuestra Madre del Rosario, que también está ahí, y que ella prácticamente fue la insignia cuando los españoles vinieron a Guatemala y conquistaron las Verapaces. Acuérdense que los que conquistaron en realidad las Verapaces fueron los dominicos, y ellos llevaban a nuestra Madre, la Reina del Rosario, para que los ayudara. Muy bien, entonces con esto llegamos a nuestra meditación. Aquí tenemos una pregunta para que nosotros podamos hablar, decir cuáles son los mayores retos para hacer realidad una verdadera experiencia de iglesia como comunidad de discípulos del camino. En este momento vamos a escuchar también una canción que nos sugiere el manual para que nosotros digamos y tengamos un tiempo para meditar sobre esta palabra, sobre esta pregunta que tenemos acá antes de compartir. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary.
Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Muy bien, entonces hemos escuchado esta canción. Con esto prácticamente yo he terminado mi presentación y entonces vamos a escuchar